Es sin duda una de las preguntas fundamentales de la vida democrática. ¿Cómo castigar a un político que ha faltado a su deber a la hora de gobernar, a un político o a un partido político? En México se ha puesto de moda, como ustedes bien saben, el voto nulo, pensar que el voto nulo es la respuesta, es la solución, es la estrategia correcta para sancionar a esos políticos o esos partidos políticos que nos han quedado a deber. Yo no lo comparto, yo no comparto el voto nulo como solución. Me parece que no funciona como método de coerción política, no funciona como un método para cambiar las reglas, para cambiar el sistema, de acuerdo con las leyes mexicanas, simplemente no me salen las cuentas. Y tampoco me convence el voto nulo como esta suerte de lección moral, de acto de persuasión para conmover a los políticos y hacerlos ver el rechazo y la indignación que generan en el electorado. Simplemente no creo que haya un solo político que diga, caray, es impresionante el número de votos nulos, creo que debemos ya cambiar nuestras costumbres. Yo simplemente no creo que eso funcione. Pero entonces, ahora, respeto plenamente a quien piense lo contrario. Yo pienso lo que acabo de explicar, es simplemente así de claro. Pero entonces, si no es el voto nulo, ¿cuál es la solución? Desde mi punto de vista, la solución está en el ejercicio más esencial de la democracia, el engrane más elemental, más básico de la democracia, que es la rendición de cuentas. Al final, la democracia es bastante simple. A través del voto, uno recompensa o castiga. El partido X hizo bien las cosas, se le recompensa con una nueva oportunidad, con un futuro político. El partido X hizo mal las cosas, se le retira el favor electoral, se le retira el voto, se le retiran las riendas del poder y se le entregan a otro partido o a otra persona. Es decir, el elector tiene en sus manos el futuro político, la supervivencia política de los partidos y de los políticos. Es así de sencillo. Y como tal, digamos, con esa herramienta tan básica, pero de verdad tan efectiva, uno puede castigar a los políticos. En estas elecciones del 7 de junio, de acuerdo con las encuestas, el PRI no va a sufrir gran cosa. Contra la tendencia histórica, el PRI va a salir bien librado, y si no bien librado, por lo menos bastante ileso de la jornada electoral. Uno esperaría que lo que ocurriera fuera distinto. ¿Por qué? Bueno, porque han sido meses realmente muy complicados para el gobierno. El índice de aprobación del presidente Peña Nieto es bajísimo. En cualquier otro país del mundo y en México también, el presidente sería considerado en función de la elección como un presidente tóxico. Siempre me remito a lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones con Barack Obama, que tenía un índice de aprobación mayor al de Enrique Peña Nieto y aún así los candidatos demócratas, bueno, le hablaban a la Casa Blanca para pedirle que no se presentara a las campañas porque se volvió un presidente tóxico. Bueno, el caso de Enrique Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, su índice de aprobación es aún menor. Ese índice de aprobación, por supuesto, es el reflejo de una serie de equivocaciones, de una serie de deudas que ha tenido el gobierno con la sociedad mexicana en la economía, en la seguridad, en la vocación para luchar contra la corrupción. En fin, creo yo que es evidente que hay un hartazgo, que hay una irritación, y eso, por supuesto, es lo que está detrás también de la idea del voto nulo. Entonces, uno esperaría que si hay esa irritación, que si hay ese hartazgo, el electorado respondiera votando contra el PRI. La democracia es prospectiva, el voto es prospectivo, es decir, uno evalúa los proyectos que tiene frente a sí como votante, como elector, y vota en función del que le parece más atractivo, pero también es retrospectiva. Uno puede, por supuesto, evaluar cómo se gobernó y castigar o recompensar en consecuencia. Y si las cosas son como las hemos visto, si la evaluación del gobierno de Enrique Peña Nieto es tan negativa, uno esperaría que el electorado castigara al PRI. Dado que los métodos, los usos y costumbres priistas, hemos visto claramente, siguen vivos y son usos y costumbres
de verdad dañinos para la salud de México, si hemos visto que el PRI está incluso dispuesto a ir contra su propio proyecto de nación, contra su propia agenda de reformas, con tal de asegurarse algunos votos, con tal de asegurarse algunas alianzas con actores que podrían favorecer en la elección. Y estoy hablando específicamente del escándalo más reciente, que para mí ha sido uno de los más aberrantes, con la cancelación de las evaluaciones de maestros. Si hemos visto eso, quiere decir que el PRI sigue ahí, sigue vivo. Y lo peor del PRI, el lado más oscuro del PRI. Y ese lado más oscuro que es el que ha dado pie a este gran hartazgo, sobre todo entre los más jóvenes que en el 2000, cuando se dio la alternancia, pues no tenían edad y ahora tampoco tienen edad para recordar lo que era el PRI. Estos jóvenes han descubierto ahora con Enrique Peña Nieto y con el PRI en el gobierno lo que es el PRI, lo que siempre ha sido el PRI, y de ahí el hartazgo. Uno esperaría entonces que ese electorado respondiera castigando. Ya veremos qué ocurre. En cualquier caso, yo sigo pensando que ya sea en el 2015 o en el 2018, la responsabilidad de cada elector, de cada votante, es presentarse a la urna, pensar en cómo se ha gobernado y en cómo se gobernará. En caso de estar insatisfecho, retirar el poder de las manos de quien ha gobernado y darle ese poder a otras manos, poner ese poder en otras manos. Y hablo del gobierno federal y la manera como ha gobernado el PRI, pero podríamos hablar del PRD en la capital y podríamos poner el ejemplo que usted quiera hasta en el municipio más pequeño de México. Esto aplica de esa manera. Me refiero al PRI porque, bueno, evidentemente es el partido que gobierna, es el partido que está en Los Pinos, es el partido que además encabeza el poder legislativo en México. Así que es inevitable pensar que esta elección es antes que ninguna otra cosa, o debería ser antes que ninguna otra cosa, un referendo sobre el PRI, sobre el proyecto de gobierno del PRI. Ya veremos cómo reacciona el electorado y qué decide hacer. Yo por lo pronto la verdad es que los invito a votar de manera razonada y a pensar en lo que ha pasado y en lo que viene más adelante. Es la manera como funciona la democracia y yo sigo creyendo plenamente en ella, por maltrecha que esté. Gracias.